y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores. Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén y amén. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Úsame, Dios, yo el instrumento, el medio, el canal, tú el agua viva. Habla a través de tu palabra, Señor. Y guíame en tu verdad, Señor, y que tu palabra llegue a cada corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. En Marcos, la palabra me enseña que hay 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿cierto? Son los 4 evangelios. Y los 4 evangelios consiste en la perspectiva que cada uno de ellos vio de Jesús. O sea que Marcos lo que vio de Jesús lo plasmó. Pero había otro que se llamaba Mateo, y Mateo lo que vio de Jesús lo plasmó. Y Lucas lo que vio de Jesús lo plasmó. Y Juan lo que vio de Jesús lo plasmó. Es decir, que hubo 4 ópticas diferentes de lo que vieron de Jesús. 4 personajes escribieron de él. Aquí leímos a Marcos capítulo 2 que habló de un tal personaje llamado Leví, ¿cierto? Que Jesús pasaba y llamó a uno que se llamaba Leví. Hasta ahí estamos claros. Pero cuando yo miro otra perspectiva, digo, bueno, eso fue lo que vio Marcos. Pero yo quiero ver qué vio Lucas. ¿Qué vio Lucas de ese mismo acontecimiento? Y me voy para Lucas a ver dónde habla del llamamiento de Leví. Y me encuentro que allá en el Evangelio de Lucas, si usted lo tiene, vaya a Lucas. Es un poquitico más hacia adelante. Bueno, no sé si usted le llama adelante o atrás, como le llamen. Uno le llaman adelante cuando se va para allá, otros aquí. Vaya a Lucas, mejor dicho. Lucas, capítulo 5, el versículo 27. Y Lucas también habla de ese acontecimiento. ¿De cuál acontecimiento? Del llamamiento ¿de quién? De Leví. Y dice así la palabra: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, fíjese en la óptica que lo vio Lucas, y Leví le hizo un gran banquete. ¿Le hizo qué? No hizo un banquete, un gran banquete. ¿En dónde? En su casa, no fue en otra parte. Y había mucha compañía de ¿quiénes? De publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con esos publicanos y pecadores? Respondió Jesús y le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Fíjese que están las 2 ópticas. Usted dirá lo mismo, no cambia nada, dijeron lo mismo, ¿cierto? ¿O no? Pero si usted analiza bien el uno y el otro, a Mateo y a Lucas, perdón, a Marcos y a Lucas, usted se va a dar cuenta que mientras Marcos habló de una reunión, ¿cierto?
en la casa de Leví, en una mesa sentado con publicanos. Fíjese que me llama mucho la atención que Lucas ve una óptica diferente y es más concreto. Él no dice Jesús se sentó a la mesa con publicanos, sino que él hace una referencia bien específica de lo que hizo Leví, de la actitud de Leví, y dice: y Leví le hizo gran banquete. No le dice hizo un banquetico, ¿sí? ¿Qué hizo? Un gran banquete. ¿A quién le hizo un gran banquete? Al Señor Jesús le hizo un gran banquete. Fíjese que Marcos no tomó eso, Lucas sí. Y si usted de pronto se va para Mateo, pero bueno, dejémoslo así, Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13, va a ver que Mateo toma el acontecimiento casi que igual a los otros dos. No vamos a leer Mateo, pero ¿a quién se está refiriendo cuando dice que Jesús pasaba? ¿Por dónde pasaba Jesús? ¿Sabe por dónde pasaba Jesús? Él pasaba junto al mar. ¿A cuál mar? Al mar de Galilea, o al lago de ¿qué? Tiberíades, que es lo mismo. ¿Que quedan dónde? En la alta Galilea. Y cuando pasaba Jesús cerca al mar, había una ciudad llamada Capernaum. Yo a ustedes ya les hablé de Capernaum, ¿cierto? A ver, ¿quién es ese que estuvo presente cuando yo enseñé sobre Nahum? Nahum era un gran profeta. ¿Qué hizo Nahum? Vamos a repasar. Nahum fue un hombre que cuando el pueblo de Israel había sido subyugado por los asirios. ¿Cuáles son los asirios actualmente? Los iraquíes, Irak. Cuando vinieron los asirios, entonces se levantó un profeta tremendo llamado Nahum. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué quiere decir Nahum? Muy bien, ¿dónde está? Repítamelo, tranquila. Muy bien, gracias, Sonita. Nahum quiere decir el que da consuelo, el que consuela. Porque Nahum, cuando el pueblo estaba desesperado, angustiado, atribulado, levantó a Nahum para darle consuelo al pueblo del yugo de la esclavitud de los asirios. Y yo les expliqué a ustedes que había una ciudad que se le conocía como Capernaum. ¿Y qué quiere decir Capernaum? Muy bien, Sonita, muy bien, hermanos. Capernaum quiere decir la aldea o la ciudad de ¿quién? De Nahum. Por eso termina en Nahum, Capernaum, de Nahum. Caper, la palabra hebrea Caper, quiere decir aldea o ciudad. Y Nahum, consuelo. O sea que Capernaum es la casa del consuelo. Ya estamos entendiendo, ¿cierto? Eso es un repaso. Pero déjeme decirle que allí en Capernaum Jesús iba pasando. Jesús iba pasando y encuentra a un hombre que estaba en el banco de los tributos cobrando impuestos, y entonces le llamó. Y ese hombre se llamaba Leví. Pero ¿quién era ese Leví? ¿Quién era ese Leví? Ese Leví era el mismo Mateo. En otras palabras, ese señor Leví tenía un papá. El papá se llamaba Alfeo, no el feo. Pero acuérdese, si se quiere acordar, acuérdese por el feo. Pero le quita la E y le pone Alfeo, no el feo. El papá Alfeo era el papá de Mateo o de Leví. Pero ese señor Leví le dieron un apodo o un sobrenombre. Y el sobrenombre de Leví era Mateo. Ay, Señor. Leví es el mismo Mateo. Leví era el nombre y el apodo era Mateo. Como decir a alguien, le dice, se llama José y de apodo le ponen Echepe, el gordo, no sé qué, como quiera llamarle. ¿Sí o no? Y en ese tiempo se utilizaban apodos. Y ese Leví lo apodaban Mateo. Vamos ahora sí a entender un poquito más, para entrar a entender un poquito esto. Mateo es el apodo de Leví. Leví viene del hebreo leví, que quiere decir unido, juntado, apegado o asociado. Eso quiere decir que Leví.
En el Antiguo Testamento los descendientes de la tribu de Leví eran los sacerdotes. Usted lo encuentra en Números capítulo 8 versículo 14. En los evangelios, en los 4 evangelios, este Leví era el hijo de Alfeo y su apodo era Mateo. Oiga, y me salió en verso. Era hijo de Alfeo y su apodo era Mateo. Mateo era de profesión publicano en la ciudad de Capernaum. ¿Qué quiere decir Capernaum? La ciudad o la aldea de ¿quién? De Naún. Usted encuentra eso en Mateo 9, del 9 al 13, en Marcos 2, lo que leímos hace poco, Marcos 2, del 13 al 17. Mateo procede, mire la palabra Mateo. ¿De dónde viene la palabra Mateo? Mateo procede del hebreo Mati Yahu, cuyo significado es don de Dios. Oiga, qué apodo tan bonito. Ojalá nos apodaran a todos eso. A mí no me dijeran Lucho, sino me dijeran tal vez Mateo, el don de Dios. Don de Dios. Pero hoy en día, hermano, la gente es especialista en colocar unos apodos que da miedo y hasta asco, hasta le llaman a algo el gargajo. Hermano, sí, yo he escuchado hasta esos apodos, ¿sí o no? No, ese se llama Carlos, pero le dicen el gargajo. Uy. Uno, ¿por qué será? No, no es así, ¿sí o no? Yo sé que en su cuadra, en su familia y eso, y hay gente que es especialista en ponerle apodos a la gente. Hay un familiar de mi esposa, no está aquí, sino después, y es especialista en colocarle apodos a todo mundo. Yo le digo a mi esposa, no sé qué apodo me tendrá a mí. Ojalá me diga el don de Dios, el varón de Dios, el siervo de Dios, el ungido. En alguna ocasión decía un abuelo de mi esposa, hace años, ya se murió. Le decía a mi suegra, el pastor ese, y yo no era ni pastor. Y mire cómo me ató bendición el pastor y resulté de pastor. Hermano, hay apodos que valen la pena. Pero hay apodos que dan tristeza y dan asco. Pero qué bonito que este Leví, ¿qué quiere decir Leví? Unido, junto, pegado. Este Leví se llamaba así. Uy, voy a ir donde el Señor pegado o el Señor unido. No era tan bonito el nombre, ¿sí o no? Pero qué bonito cuando le dan ese apodo a Leví y le ponen de apodo Mateo. Mateo. Hoy en día se lo ponen a los perros, ¿no? Mateo. Don de Dios. Qué hermoso ese apodo, don de Dios. La palabra hebrea para designar a Mateo es Matit Yahu. Tan bonito, ¿no? En hebreo. Matit Yahu. Matit Yahu, ¿qué quiere decir Mateo? Matit Yahu quiere decir el don de Dios. Tan bonito para colocarle. Yo creería que algún día que me dieran otro nieto de los muchos que ya me dieron. No, pero no se me animen. ¿Dónde están mis hijos? No me animen de a mucho. No se me animen que con los que tengo son suficientes. Gracias, Dieguito, no más. Gracias, Felipito, no más. Hasta ahí pare de contar. Pero de pronto por allá Davidcito, más adelante, bien adelante, le coloque Matit Yahu. Ay, tan bonito ese nombre, el don de Dios. Pero bueno, sigamos, hermano. Sigamos. ¿Qué oficio tenía este Mateo o este Leví? Era publicano. Ay, hermano, era publicano. ¿Y qué era ser publicano en el primer siglo? ¿Qué era ser publicano en el siglo primero? Cuando el imperio romano estaba gobernando sobre Israel, hermano. Mire lo que era. Los publicanos eran considerados por sus compatriotas judíos como gentes de la peor clase, semejantes joyitas. Recaudadores de impuestos, ¿para quién? ¿Para Israel? Para Roma, o sea, ¿para quiénes? Para los enemigos, los explotadores. Imagínese usted pagarle, lo están subyugando, lo están esclavizando y sobre el hecho, pague el impuesto por esclavizarme. Claro que hoy en día pasa algo parecido en nuestras tierras, pero en fin.
Sus hermanos los tenían por traidores, por el hecho de que tenían autoridad para cobrar impuestos en nombre del César. También los odiaban porque recaudaban por encima de los topes estipulados. O sea, eran ¿qué? Ladronzuelitos los muchachos. Ay, Dios mío. Eran pues unos desfalcadores, estafadores, ladrones. Los judíos los despreciaban mucho y los consideraban como la escoria de la sociedad. Lo peor de la sociedad era ¿quiénes? Los publicanos. ¿Por qué? Porque eran los recaudadores de impuestos. Fíjese que la palabra de Dios allá en Marcos, en Mateo y en Lucas me dice que estando Leví sentado en el banco, escuche la palabra banco, usted dirá, ¿y por qué ahora se llama bancos? Banco de la República, banco cafetero, seguridad, 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 banco, banco, banco. Usted escucha bancos de propaganda, bancos en la calle, ¿cierto? Banco cafetero, banco antioqueño, banco de aquí, banco de allá. Pero si no sabía, la palabra banco viene desde allá. ¿Por qué? Porque los que recaudaban impuestos para Roma, para los emperadores y demás, resulta que ellos lo primero que sacaban a la calle no tenían una oficina, sino tenían un banquito, no como este, de rimas. Estoy haciendo es que hasta publicidad de este. Era de maderita. Y allá se sentaban en el banquito. Y ahí comenzaban a cobrar impuestos y más de la cuenta, ladrones, usureros, estafadores. Y de ahí viene la palabra banco. Por eso es que usted ve los bancos. ¿Listo? Por el banco que sacaban para cobrar platica. Esto. Entonces resulta que Leví sacó su banquito para sentarse a robar, porque no hacía otra cosa. Pero llega alguien especial y pasa y ve a Leví sentado en el banco. Pero esos que se sentaban en el banco eran totalmente despreciados por el pueblo. ¿Por qué los despreciaban? ¿Por buena gente? Por honrados, honestos, ayudaban a las viudas y a los huérfanos. Los publicanos daban de comer al hambriento. Los publicanos daban a los pobres comidita y mercado. ¿Sí? ¿Eso hacían los publicanos? No, ladrones, estafadores y demás. Pero fíjese que cuando usted lee el Evangelio de Mateo, cada evangelista tiene una óptica como ve a Jesús. Si usted bien analiza el Evangelio de San Juan, ve que Juan, el evangelista, mira el aspecto divino de Jesús. Y comienza Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese que Juan, lo que le importó cuando vio de Jesús, era la parte ¿qué? Divina. En el principio el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan ve la parte divina. Pero ¿qué parte ve Mateo? Mateo no le ve la parte divina, sino ve la parte humana de Jesús. Yo creo que por eso Jesús lo convenció, porque Mateo ya estaba hastiado, cansado, aburrido de que todo el mundo cuando pasaban frente a su banco, todo el mundo lo despreciara, le echara vainas y le dijera, ay, semejante ladrón, y escupa por ahí. De verdad, así era la cosa, porque los odiaban. Me imagino que él estaba cansado de que todo el mundo lo despreciaba, lo calumniaba, lo juzgaba, lo rechazaba, lo insultaba, lo escupía. A pesar de que era un personaje como destacado, era un personaje importante, era un personaje de ¿qué? De billullo. Porque los publicanos de ese tiempo era como hoy decir gente de banqueros. Haga de cuenta el presidente del Banco de Colombia o algo así. O sea, eran banqueros importantes, ejecutivos. Pero él se cansó de que todo el mundo lo despreciara y hablara mal de él, ratero, ladrón, estafador, traidor, porque era de su pueblo, cobrándole a su pueblo. Pero llega y de repente pasa uno llamado Jesús.
Y Jesús no pasa y lo escupe, ni lo rechaza, ni le dice nada, ni lo trata de estafador, ladrón, pícaro. No. Jesús pasa y lo ve en el banco, y yo me imagino a Jesús que lo mira con una mirada de misericordia, de amor, de compasión, de bondad. Como el padre que ve a su hijo cuando hace una travesura, lo mira con amor de padre, y lo mira y tal vez le dice su nombre, Leví, o tal vez le dice Mateo, y lo llama y le dice, ven, ven, sígueme. Fíjese que Mateo ve a Jesús humano. Todos me rechazan, todos me desprecian, pero este Jesús, que es un hombre, me acogió, me perdonó, me amó. Este Jesús era alguien diferente. Fíjese que Mateo enfatiza la verdadera humanidad de Jesús. Mateo ve que la verdadera religión es primeramente un asunto de cómo el hombre trata a sus semejantes. Ve a Cristo como el gran maestro y su fraternidad para con los hombres. Mateo enfatiza que Jesús era en realidad el hijo de David, aquel Mesías que restauraría a Israel de la gloria del reinado de David. Fíjese que Mateo, por ser un buen judío, un buen hebreo, él sabía el contexto histórico. Él sabía que algún día iba a venir un hombre del linaje de David, uno que venía de la línea de David, que iba a restaurar a su pueblo. Él lo sabía, pero no había visto a ninguno que reuniera las condiciones de que restauraría al pueblo. Pero Leví, cuando estaba en el banco, ve que pasa Jesús, inmediatamente vio y sintió que ese era el hijo de David. Y por eso cuando usted lee atentamente el Evangelio según San Mateo, escrito por Mateo o por Leví, ese Evangelio lo escribe él, siempre enfatizando la parte humana, la parte bondadosa, la parte humana de Jesús. Diferente a Juan, que escribe la parte divina de Jesús. Si ve que los evangelios, aunque parecen iguales, no se ven con la misma óptica. Yo puedo ser el esposo de mi esposa, pues claro, porque pero ella tiene una óptica de ver las cosas. Ella tiene una óptica. Yo puedo decir, estas papas están deliciosas, y ella ve otra óptica diferente, porque todos no tenemos la misma óptica de ver las cosas. Entonces me gusta la parte de Mateo cuando ve al Jesús humano. Capernaum, ¿qué quiere decir Capernaum? La aldea de Naún. Capernaum es la ciudad de Mateo o de Mati-Yahú. Mateo, bonito ese nombre. El mismo Leví. Pero fíjese que este Leví sacó su banquito aquí en esta ciudad, cerquita al mar de Galilea o al lago Tiberíades. Aquí en este lago, a orillitas del laguito o del mar de Galilea, ahí en la ciudad de Capernaum, ahí sacaba su banquito Leví para cobrar los impuestos. ¿Dónde queda Capernaum? Veámoslo aquí en el mapa un poco más grande. Entonces, ¿dónde es? ¿Aquí? ¿Sí o no? No, señor. ¿A dónde? ¿Acá? Aquí es Capernaum, aquí. Ahí queda casi pegado al mar de Galilea, o sea que está cercano a los montes de Golán. Yo algún día prediqué de los montes de Golán, ¿no? Y lo que tiene que ver con la profecía. Por eso es que Capernaum, la ciudad de Capernaum, esa hermosa ciudad, las ruinas de Capernaum actualmente en el norte de Israel, están cerca al Golán. Y el Golán es sitio estratégico para la guerra que va a venir. Los altos de Golán, porque los altos de Golán es una frontera que está para ver allí hasta Siria, para allá para el Líbano, para aquí para Israel y para más arriba Turquía. Bueno, y eso es otro tema. Entonces, Capernaum es una ciudad estratégica y se creía que Capernaum era una ciudad próspera, comercial, y las gentes que vivían allí en su mayoría era gente que vivía más o menos bien. O sea que este publicano llamado Leví era un tipo de pompa,
O sea que no era cualquier aparecido. Quiero decirle, hermano, que este Leví, o este Matijayú, o este Mateo, era un hombre, hermano, que verdaderamente sí era rechazado. Yo no sé cuántas personas han sabido lo que es ser rechazo. Yo no sé cuántas personas han sabido lo que es que lo desprecien por su profesión, por su actividad, por lo que usted hace. Pero déjeme decirle que hay alguien que no desprecia a nadie. Hay alguien que no vino a juzgar, ni a condenar, ni a señalar. Hay alguien que no vino a decir: usted no sirve para nada, usted no debiera asistir. Hay alguien que definitivamente sí le importó a Leví. ¿Por qué Leví fue conmovido a seguir a Jesús? Porque Leví vio a alguien que verdaderamente reflejaba el amor de Dios. Leví vio a alguien que definitivamente tenía algo de Dios. Leví vio a alguien que por fin y por primera vez no lo rechazaba, no lo despreciaba, no lo juzgaba, no lo tildaba, no lo señalaba. Por fin este hombre que por mucho tiempo habría sufrido de los insultos de la sociedad, encontró a alguien que no lo juzgó, que no lo señaló, que no lo condenó y que no lo rechazó. Alguien que al pasar frente a su banco no lo escupió, ni lo despreció, ni lo insultó, sino se paró y le dijo: Leví, Leví, sígueme. Solamente le dijo una palabra: sígueme. Solo una palabra de Jesús bastó para que Leví en el momento se pusiera de pie sobre su banco, tirar al banco a un lado y decir: yo esto ya no quiero, ahora quiero seguirlo a él. Ese fue Leví. Ese fue Matiyahú o Mateo, como le quiera llamar. A propósito, a mí siempre se me olvida dar el título al principio. Después de 2 horas, si usted está tomando apuntes, si usted que tiene el boletín, hay unas preguntas, es un formato muy bonito, hermano, para que por familia se dio un boletín. Usted puede llenar ahí, puede complementar. El título es Matiyahú, el verdadero don de Dios. ¿El verdadero qué? Don de Dios. Yo quiero que usted entienda en este día algunas cositas. Yo quiero que usted entienda, en primer lugar, vamos a Lucas capítulo 5 otra vez, el versículo 28. Fíjese que cuando Jesús llamó a Leví, solo le dijo una palabra: sígueme. Y el versículo 28 dice: ¿qué actitud tuvo Leví? ¿Qué actitud tuvo? Y dejándolo algunas cositas, ¿cómo dice ahí? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Qué tremendo este Leví. Leví se llamaba Leví porque estaba unido, pegado. ¿Qué quiere decir Leví? Pegado, unido, adherido, anexado. ¿Sabe a qué estaba pegado este hombre? Leví estaba pegado a las cosas materiales. Leví estaba pegado al materialismo, a la plata, a los cargos, a los títulos. No le importó traicionar a su propio pueblo. Lo importante era su posición. A mí qué me importa que vengan estos romanos a tumbarnos, a estafarnos, a explotarnos. Al fin y al cabo, si a mí me beneficia, ¿qué me importa, cierto? Si a mí me va bien, ¿qué me importa, mis hermanos? ¿Sabe por qué? Porque Leví estaba pegado a los bienes materiales. Porque Leví estaba pegado ¿a qué? Al materialismo, al consumismo, a la prosperidad, a las bendiciones, al materialismo. Igualito como muchos hoy cristianos, pegados y repegados y contrapegados,
más al materialismo, a las cosas de este mundo, más pegados al dinero, a la carga, a la posición, más que de Cristo. Pero la actitud que tuvo Leví fue que cuando se para, yo creo que hasta una patada le da a ese banco y dice: ya no te quiero más, fuera, porque veo algo mejor. Algo mejor, ya no quiero estar unido a este banco, pegado a este banco. ¿Cuántos cristianos de hoy en día están pegados al banco? No estoy hablando literalmente. No estoy hablando literalmente. Estoy hablando simbólicamente. ¿A qué banco está pegado usted? ¿Al banco de las finanzas? ¿Al banco de la fama, de los créditos, de la popularidad? ¿A qué banco se pega usted? ¿A su materialismo? ¿A qué se pega usted, hermano? ¿Sabe que en la iglesia de Jesús hacen falta no levís pegados? No necesitamos levís que se peguen al mundo. Necesitamos más Matías. Necesitamos más Mateos. Mateos que tengan el verdadero don de Dios. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso necesita la iglesia de estos tiempos. Hermano, Mateo dejó todo. Dejó la ambición al dinero. Dejó el ganar mucha plata, porque eso representaba en el banco recibir mucha plata. Representaba tener muchas finanzas. Representaba que estaban los cargos más que importantes, ¿cierto? Del pueblo. Porque en las cosas importantes del pueblo siempre invitaban ¿a quién? A los duros, a los poderosos, a los grandes. Y los publicanos eran hombres que sacaban pecho. Y en las grandes celebraciones estaban los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los gobernantes y los publicanos sacando pecho. Ay, sí, pues no, ¿cómo te digo? Pues esta semana pues recaudamos tanto, ¿no? Tú entiendes, esto recaudamos. Plata, dinero, money, cash, dinero, prosperidad, cash. Cascas. ¿Cómo se pronuncia? Cas. ¿Cómo se pronuncia? Repítame lo que no lo entiendo. Cash. Yes, I do. I know can't speak English. I can't speak Spanish. Cash. Sí, cash. Muy bien. Plata, dinero, moneda. ¿Sí o no? Chévere que hay gente que sabe aquí bien esto. Qué bonito. Dinero, hermano. ¿A qué estamos pegados nosotros, hermano? ¿A qué? ¿A la money? ¿A los amigos? ¿Sabe que hay otra cosa que apega y son los amigos? Uy, los amigos, hermano. Los amigos lo apegan a uno, ¿sí o no? Hay gente que, y me lo han dicho, a mí me gusta el cristianismo, a mí me gusta la Biblia, a mí me gusta. Pero ¿sabe por qué yo no voy por allá a esas iglesias? ¿Y por qué no va? Porque es que tengo muchos amigos influyentes, amigos de negocios, amigos poderosos, entre comillas, amigos que me sirven, amigos de influencia que en cualquier momento me pueden ayudar. Yo a mis hijos les he enseñado desde que eran pequeños. Les he metido en la cabeza desde que tenían uso de razón y se los he repetido hasta el cansancio. Ustedes no son bendecidos por un hombre. A ustedes no los bendice ningún hombre. Ustedes no tienen por qué estar detrás de un hombre suplicándole a nadie. Ni cargos, ni títulos, ni posiciones. ¿Por qué? Porque maldito el hombre que confía en el hombre. 1 y 2. Porque es Dios el que provee, Dios el que suple, Dios el que bendice, Dios es el que da. Usted me dirá, bueno, pero es que utiliza hombres. ¡Amén! Dios ha bendecido a mis hijos en sus trabajos, en sus cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque han aprendido a confiar primeramente en Dios. Porque les he dicho a mis hijos,
primero amen, créanle y busquen solamente a Dios. Cuando usted, hermano, aprende a creer en Dios, hermano, no espere que su amigo, su compañero, su parcero sea el que le ayude a usted. No, es que a mí me toca. Yo me acuerdo que hace tiempo atrás yo fui ayudante de construcción. Ay, ¿cómo me ven? También bulteé, también alzaba bulto, aunque no lo crea, hermano. Así, flaquito, chiquito, 10 pisos, un bulto de cemento. Y ay, Dios mío, Señor. No, mentiras, no, hermano. Y quiero decirle que tampoco subí así. Pero tampoco subí así. Ay, no, tampoco medio así, no, pero igual, aliento sí tenía, hermano. Y yo como ayudante allá sabía lo que era. Mire, callitos todavía tengo. Pero déjeme decirle que yo escuchaba a alguien que decía: es que toca estar bien con el maestro general. Yo le decía a una persona: ¿y usted qué necesidad tiene de estar los sábados tomando y repartiendo toda su plata, sus ganancias en todo ese chusmero de gente? Y resulta que esta persona, que era la que nos pagaba, eso le gastaba al perro y al gato y todo el que llegara, que al ingeniero, que al interventor, que a la ingeniera, que al arquitecto, que al perro, que al gato. Y el cuentico que me decía era: es que toca estar bien porque esa gente es la que bota el trabajo, es que ellos son. Y hasta la fecha de hoy, hermano, y Dios no me deja mentir, hasta la fecha de hoy, esos que se suplieron, parásitos, que andaban en las tiendas y comiendo las tremendas picadas de 80,000 pesos, detrás de estas personas no le botaron ni una aguja ni un trabajo. Por allá andan con sus carros, sus bienes, y los otros que su sueldo, hermano, invirtieron para lamberle, como decimos en Colombia, lagartearle, no recogieron ni una papa criolla que les dio a esos. Entonces, hermano, en últimas, ¿sí o no, Florecita? Ella le da risa, pero es cierto. Así es, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estas personas han puesto su confianza en hombres. Es que el ingeniero, es que el arquitecto, es que el abogado, es que nada, hermano. Es que nada. Y eso se lo enseñé a mis hijos de pequeños. Ustedes, papitos lindos, ustedes, muchachos, créanle a Dios. Cuando ustedes aprenden a confiar en Dios, a creer en Dios, Dios es el que abre puertas, Dios es el que cierra puertas, Dios es el que quita reyes y pone reyes, Dios es el que lo hace. Usted no espere del hombre nada, porque el hombre es ingrato, infiel. El hombre no le puede ayudar en nada, solo Dios. Pero Dios utiliza hombres. Y quiero decirles algo. Fíjese que para que mi hijo, escuche esto, mi hijo mayor pudiera entrar a trabajar a una empresa más o menos buena, ¿sabe a quién utilizó? A un ateo. A un ateo. A un ateo. Y nunca estuvimos detrás de ese ateo buscándolo para que nos ayudara a buscar puestos, cargos públicos. No, hermano. Nunca estuvimos detrás de un politiquero de pacotilla para que estuviéramos, que nos diera un cargo. Claro que mucho tiempo atrás sí lo hice, antes de Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, que la experiencia muestra que el hombre a usted no lo puede ayudar en nada, hermano. Confíe en Dios, crea en Dios, no espere de las palancas. Cuando usted aprende a confiar en Dios, Dios le abre las puertas, hermano. O sea que deje esas amistades que le hacen daño. Hoy en día estas personas que les cuento que le gastaban al perro y al gato están enfermas. Uno de ellos enfermos y ni siquiera han ido a visitarlo. Los que se suplieron de esta persona. ¿Por qué? Porque no aprendió a depender de Dios para su trabajo, para su vida. Dejen lo que no sirve, hermano. Los vicios
Los amigos de vicio, no, venga para acá, hermanito, venga, no, venga, nos tomamos este cachito, venga, no, venga, esta cervecita, ¿qué? Eso no es malo, hermano, no, venga. Ay, sí, ay, sí, sí, porque qué dirá, ay, qué dirá él, ay, qué miedo. ¿Miedo de quién, hermano? ¿Qué dirá el diablo más bien, hermano? Que tenga pantalones y tenga carácter, hermano. Cuando yo estaba en el aeropuerto, hermano, eso me decían de todo porque no salía a tomar ni ir por allá a los prostíbulos donde iban mis compañeros. Ay, pero Luchita, pero es que no sé qué, pero es que Unita, pero es que no sé qué. Y yo le decía a mi esposa, Unita, con Unita comienzo. Y el diablo no respeta. Ay, Dios mío, Señor. Ay, pero también tan fanáticos. Y habían disque cristianos, compañeros míos. Pero Lucho, una. Y llegaban, hermano. Nosotros trabajábamos también los domingos. Se iban el sábado y el domingo enguayabados, haciendo las cosas. Y disque cristianos también. Entonces, hermano, ¿por qué? No toca porque es que el jefe no sé qué nos invitó. Ahí está que todos esos fueron los primeros que echaron. Porque a mí, gloria a Dios, ni me echaron. Yo me salí, me retiré y me echaron de allá. Y eso porque Clara, mi hermana, y aún Graciela y mi esposa, eso ya retírese de eso. Usted descuidó la iglesia, usted descuidó a sus hijos. De domingo a domingo, festivos, sábados, trabaje como un burro y no veía ni la plata. Hermano, y esos que estaban detrás, para que hoy no, que el jefe invitó, el jefe, después los echaron. ¿Y dónde estaba el jefe para ayudarlos? El jefe de pacotilla se perdió. Ay, hermanos, confía en Dios. Eso hizo Leví. Confió en Dios. Déjeme decirle que ahí en el versículo 28 no solamente él dejó todo. ¿Dejó algunas cosas? ¿Qué dejó Leví? Todo lo dejó. ¿Y qué hizo? Se levantó. Levántese, hermano. Tome la decisión firme y segura. Levántese, hermano. Dice la palabra de Dios, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate como poderoso, como hijo de Dios, levántate. ¿Sabe que Leví fue tan valiente que le importó un comino, un reverendo comino le importó a Leví de que lo miraran, de que lo criticaran, de que le dijeran, ay, mírelo, oye, Leví, ay, dice que Leví, tan pecador y mírelo, ay, dice que detrás de Jesús, ay, dice que ahorita de niño sano, ay, la monjita de la caridad, no le importó un comino. A Leví no le importó un comino. Dejarlo todo y levantarse como un valiente. Valientes es lo que necesita la iglesia de Cristo. Valientes que se levanten, hermano. Que digan, Dios, yo te necesito, tú me haces falta, tú eres el más importante para mí, Dios te necesito. Valientes para que nos levantemos. Hay cristianos que todavía ni se levantan, hermano. Ni se levantan a orar, ni se levantan a clamar, ni se levantan para repartir un tratado, ni se levantan para decirle a una persona, Cristo lo ama. Ni se levantan, hermano, para por lo menos agradecerle a Dios por la comida. Ni se levantan por nada. ¿Por qué? Porque todavía quieren, hermano, estar pegados ¿a dónde? Al banco. Bote el banco, hermano. Bote su banco. Pero ahorita no me coja esto a patada de las sillas de acá, hermano. Bote el banco. El banco que lo está atando tan cómodamente, hermano. Bote ese banco y levántese, hermano. Si no lo ha hecho, atrévase a hacerlo ya, hermano. Levántese como lo hizo Leví. Pero Leví también se levantó y ¿qué hizo? Le siguió. Leví lo siguió, hermano. Él no se conformó con levantarse, dejarlo todo, sino que lo siguió. Hermano, hay que buscar a Dios, hay que seguirlo. ¿Sabe que los días son malos? ¿Sabe que los tiempos son difíciles? ¿Sabe que los tiempos, hermano, están el tiempo de Dios está más cerca que nunca? Y usted todavía ni se levanta del banco. Está cómodo en el banco. Cómodo. Ay, hermano,
No sea más cómodo, levántese, sígalo. Dice que Leví se levantó y lo siguió. ¿Sabe qué? A mí no me siga, porque yo soy imperfecto, me equivoco y tengo errores. A mí no me siga. Yo no necesito seguidores porque no soy Shakiro. Yo no necesito seguidores ni fans. Hay fans. ¿Cuáles fans? El que necesita fans era el diablo. Hay cantantes, dizque hasta cristianos, que fans. ¿Cuáles fans? Fans. Un hijo de Dios no necesita de fans, necesita de Cristo. El único que necesita de fans se llama Satanás. Cristo es el Señor. Él es el Señor, hermano. Quiero decirle en segundo lugar, siga al Señor, haga lo mejor para Él. El versículo más adelante dice, versículo 29, como segundo punto, si usted está tomando nota, el primer punto era: no pregunte, sino actúe. Primer punto, no pregunte, sino actúe. Leví no preguntó, actuó. ¿Listo? Segundo punto, invierta lo mejor para el Señor. ¿Cómo dice? Lo mejor. Fíjese que este versículo 29 me llamó mucho la atención. Mire cómo vio Lucas este asunto. Y Leví le hizo un banquetico al Señor en su casa. ¿Qué le hizo? Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, no en otra casa, en su casa. Lea bien esto, hermano. Le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En otras palabras, hizo una tremenda banquetada, tremenda, grandísima, poderosa. ¿Y usted cree que un publicano en ese tiempo invitaba a cualquier pelagato? No. Ellos se invitaban, hermano, a la clase innata. Invitó a todo el resto de publicanos. Invitó a los fariseos, joyitas. Invitó a los saduceos, otras perlitas. Invitó a las lacras, pero de la gran sociedad. La gran sociedad de delincuentes eran invitados por Leví para darle un homenaje al maestro. Lo que no habían hecho ni siquiera sus discípulos, ni siquiera los que creían. Este sí lo hizo, ni los hermanos de Jesús. Porque los hermanos de Jesús, ¿qué? Ni le creían, ¿cierto? Los hermanos de Jesús no lo creían. Y lo que no hicieron los hermanos, viene y lo hace este muérgano, estafador, ladrón, chichipato, lo que quiera. Ese le hace un banquete al maestro. Y no un banquetico, sino un gran banquete. En otras palabras, Leví o Mateo o Matillahu se dio cuenta que ese maestro era lo mejor y por tal motivo había que darle lo peor. No, había que darle las migajas. No, había que darle una chichipatada. No, había que darle lo que sobre. No, había que homenajear, casi no puedo decirlo, al maestro con lo mejor. Le hizo un gran banquete, como a los grandes. Usted sabe, si usted no ha leído historia, yo sí quiero decirle un poquito de la historia de los publicanos. Los publicanos en el primer siglo primero, cuando hacían sus fiestas, ellos tiraban la puerta por la... Usted no se imagine que Ardila Lule, el señor Santo Domingo, o el señor Slim, creo que se llama el de México, ¿cierto? Usted no se imagine que cuando él va a hacer un homenaje, va a darle algo a un personaje que ama, le va a dar cualquier cosita. No, hermano. ¿Sabe que cuando un personaje, por ejemplo, un jefe en su familia, o alguien en su hogar, o su jefe está cumpliendo años, yo no me imagino que a su jefe usted le salga con un vaso de plástico y medio vasadito de guarapo. Uy, ay no, ay,
Ay, qué vergüenza, qué pena. Es el doctor, es su eminencia. Ay, es el doctor, hay que darle lo mejor. Y usted va y compra el whisky de mejor calidad, importado por demás, ¿cierto? Ay, a San Andresito no voy porque él sabe que eso es chiviao. Toca encargarlo. Hay que darle lo mejor. Ay, así hay que empeñar lo que sea. Es así, hermano Javier. Gracias por su colaboración, hermano Javier. Muy bien lo que está diciendo. Amén, lo que dice el hermano Javier. Si usted le hace algo a su hija de 15 años, usted empeña lo que sea porque la ama. Le da lo mejor de lo mejor. No migajas, hermano. Este Leví entendió que era el maestro. Este Leví entendió que era el maestro. Era el hijo de David, el que él esperaba. Por eso dijo: yo no voy a hacer cualquier cosa. Yo le voy a hacer un gran banquete a mi maestro. No escatimó nada, lo mejor para el maestro. Igualito a los cristianos de estos tiempos, hermano. Que para el Señor lo peorcito, lo que caiga para el Señor. Es una alabanza, démosle cualquier cosa ahí. Eso no ensayemos. Ahí llegamos, improvisamos. No, hermano. Aquí los hermanos vienen, ¿cierto, hermano Leonardo? Ensayan, oran, ponen para que darle al Señor lo mejor. La mejor alabanza. Dele lo mejor a Dios, hermano. Dele a Él lo que usted mejor le parezca. ¿Sabe que aquí nos hemos caracterizado? Porque esta iglesia nunca hablamos, nunca, y Dios me guarde, de hablar de finanzas y de cosas de esas que ni me gustan. Pero yo cuando volví a leer, yo lo leía en esta semana y esta mañana como a las 2:30 de la mañana, volví a leer este pedazo del versículo 29 y me llamó la atención y Leví le hizo gran banquete. Cerré mis ojos y el Señor comenzó a traerme a conocimiento, a decirme: quiero lo mejor de mi pueblo. Y cuando estoy hablando de lo mejor, no hablo de materialismo. Hablo lo mejor del tiempo. Dele el mejor tiempo a Dios. Pero usted, como está tan ocupado viendo el desafío, viendo la Juanita, la no sé qué, cómo se llaman las novelas, entonces el mejor tiempo es para la novela, es para la televisión. Y si queda tiempo, pues por ahí si queda tiempo, mano, pues oremos un ratico. No, mano, no le des sobras a Dios, hermano. Dios está cansado de que el pueblo le dé sobras, de que le dé lo peor. ¿Sabe que Dios me hablaba en esta madrugada de darle lo mejor a Él? No le dé migajas al Dios del cielo, hermano. Él necesita lo mejor. Leví lo entendió, hermano. Leví, un publicano, estafador, ladrón, miserable, pícaro y ladronzuelo, le dio lo mejor. Y usted, un cristiano que ama a Dios, a Él no le da lo mejor. Pero si se aparece alguien que le conviene, a ese sí le da lo mejor. Así somos, hermano. Y decimos que somos cristianos y que amamos a Dios. Por algo el Señor dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe que en eso Dios conoce al pueblo? ¿Qué le damos a Él, hermano? ¿Tú le das un gran banquete o le das las migajas, hermano? Iglesia, fuente de amor. Dice la palabra que es mejor dar y dar lo mejor. Es mejor dar que recibir, dice la Escritura. Démosle a Dios el mejor tiempo. Démosle a Dios la mejor oración. Démosle a Dios el mejor momento. Démosle a Dios la mejor alabanza. Démosle a Dios la mejor ofrenda. Démosle a Dios lo mejor de nosotros. Dele lo mejor a Dios. Sea un Leví. Cuando usted le vaya a dar algo a Dios, acuérdese de este Leví y diga: yo ya no quiero ser un Leví, un apegado, un unido. Quiero ser un Matillahu, un hombre que tenga el don de Dios. El que tiene el don de Dios da lo mejor.
Por eso el verdadero don no es que usted, hermano, usted comience y pase y tumbe y los enfermos aquí sanen y eso no es el mejor don. ¿Sabe que el mejor don es cuando tú le das lo mejor a Dios? Leví le dio lo mejor a Dios. Dele un verdadero don a Dios, dele lo mejor a Dios, hermano. Y quiero terminar diciéndole, hermano, en tercer lugar, creo que es el tercer punto, ¿cierto? Y el versículo 30. Y los escribas y los fariseos, ¿qué hacían ellos? Murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y con pecadores? Ay, hermano, ¿sabe qué? Esta mañana me gocé volviendo a leer esto, hermano. Lo leí en esta semana como 6-7 veces. Pero creo que esta madrugada fue el momento que más me llenó. ¿Sabe que Leví no le importó que lo criticaran? No le importó que lo señalaran. Todo el mundo comenzó a decir: ay, mire Leví, ahora se las viene a dar de santo. Ay, mira Leví, quien no lo conociera, un ladrón, un estafador, mírelo y con Jesús. Y allá sentado con Jesús. Y no solamente ese, sino también está el otro y el otro. Ay, no, ay, mire, ay, todos esos. Y es que el tal Jesús, que es tan santo y tan puro, con toda esa ralea partida de ladrones, y murmuraban entre ellos. Dice que todos esos pecadores y ladrones. Y el Señor, hermano, ¿sabe qué actitud me gustó de Leví? En tercer lugar, si usted está tomando apuntes, usted esté dispuesto a que lo critiquen cuando busca de Dios. A usted lo van a criticar. ¿Y usted qué hace allá metido en esas iglesias? Y usted, ay, por lo santo que es. Claro que no somos perfectos ni que santos con alitas, porque no lo somos. Por eso estamos en la iglesia, porque la iglesia es un hospital donde nos sanamos. Por eso cuando el diablo le diga a usted y lo acuse y le diga: ¿y usted qué hace allá metido? Si usted, quien no supiera quién fue usted, quien no supiera lo que era usted, pues usted le responderá como Leví: me importa un comino. Yo estoy aquí sentado con el maestro y usted, tuki tuki lulú, como dicen por ahí en Colombia. ¿Sabe qué, papá? Ábrase, váyase. Me importa un comino lo que usted piense de mí. El verdadero cristiano, el verdadero Matíyahu, el verdadero Mateo, no le importa lo que dicen de usted. A Leví no le importó ni un comino lo que la gente hablaba de él. ¿O sí le importó? Tanto que lo que hizo, en vez de esconderse: ay, ¿qué dirán los fariseos? Ay, ¿qué dirán mis colegas? ¿Qué dirán esos otros ladrones? ¿Qué dirán? Me importa un comino, antes los voy a invitar. ¿Y sabe qué hizo este Leví? Antes, tan bonito ese Leví, hermano. Antes va y los invita. Venga, muchachos, venga. Ustedes como yo necesitamos de él. Venga. Va y los llama, hermano. Y les dice: ¿sabe qué, muchachos? Yo le voy a hacer un gran banquete a ese maestro. Vengan y me acompañan. Ante lo contrario, a usted no le importen las críticas y las murmuraciones de los demás. Invite a sus publicanos a sentarse con usted junto al maestro. Hermano, ese es el verdadero Matíyahu. Eso es el verdadero don de Dios que Dios necesita en la iglesia. Esos son los verdaderos dones que Dios necesita en un pueblo, hermano. Hermano, no le importen las críticas. Siempre nos van a criticar porque sí o porque no. No le importen las críticas. Ámelo, sígalo, levántese, búsquelo, acérquese y dele lo mejor al maestro. Y no le importe lo que le diga la gente. Sabe que cualquiera, yo creo que le dirían: y usted, oiga, ¿para qué se tira la plata ya haciéndole un banquete a ese tipo? Tirándose la plata ya. ¿Sabe que a él no le importó? No le importó porque él aprendió a conocer al maestro. Aprenda a conocer al maestro, hermano. Conózcalo y esté dispuesto a que lo critiquen. Y si no lo critican a usted, es porque está haciendo las cosas mal. Porque cuando uno lo critican, algo está haciendo bien. Esté dispuesto a que lo critiquen, a que le digan fanático, a que le digan loco, a que le digan: no, este man, ya lo perdimos.
Amén. Que nos pierdan para el mundo, hermano, pero que nos gane Jesús en la eternidad. Eso es lo que nos debe importar, hermano. Y termino diciéndole, hermano, que Jesús terminó este momento diciendo, cuando todos murmuraban, Él dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esta iglesia, hermano, esta iglesia está lleno de hombres con errores, con defectos como yo. Hombres que tenemos dificultades, debilidades, falencias, errores, equivocaciones, que no somos perfectos, que nos equivocamos cada día, todos los días. Por eso todos los días a mí me toca postrarme, todos los días al pie de mi cama y póstreme: Dios, ayúdame, Dios, por favor, Dios, porque lo necesito todos los días. Yo no sé si usted no lo necesita, pero yo todos los días lo necesito, porque soy débil, porque tengo falencias, errores, porque me equivoco. Por eso lo busco todos los días. Por eso, mi hermano y mi hermana, sea un verdadero Matillahu, alguien que tenga el verdadero don de Dios. Yo quiero terminar leyendo este versículo. Está allá en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, en el capítulo número 1. Capítulo 1 de Segunda de Timoteo, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives. ¿Que avives qué? ¿De qué? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué quiere decir Mateo? Don de Dios. Avive ese Mateo que está en usted. Active ese Matillahu. Active el don de Dios, hermano. Levántese y despiértese y busque de Jesús. Si usted ha dejado de orar, vuelva a orar. Si ha dejado de clamar, vuelva a clamar. Si ha dejado a Dios, vuelva a buscarlo. Active el don de Dios que está en ti. Vamos a orar, hermano. Cierre sus ojos y vamos a orar en esta mañana. Dele gracias a Dios. Vamos a orar en este día. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, Dios. Aviva, Dios, el fuego del don de Dios que está en nosotros. Avívalo. Despiértanos. Vuélvenos a levantar como Leví, un publicano, pecador, injusto, ladrón, lo que quiera. Pero avívame como avivaste a Leví. Tú avivaste a Leví con el don del amor a ti, Dios. Avivaste a Leví con el verdadero don de Dios. ¿Cuál era ese don de Dios que tenía Leví? Un hombre que, aunque estaba pegado al materialismo, pegado al mundo, pegado a su banco, cuando pasó el maestro a él, cuando llegó el maestro cerca a él, solamente le dijo: Leví, Leví, sígueme. Y Leví lo siguió. Dejó todo por él. Todo lo dejó por él. No se quedó sentado, sino dejó a un lado su banco. Se levantó. Y dice la bendita palabra que lo siguió. Pero no lo siguió como un hipócrita más. Lo siguió, hermano, con tanto amor lo siguió, que la gente quedó aterrada de que ese hombre publicano había dejado todo por seguirlo. Lo siguió, dejó todo, lo siguió con amor. Tanto amor le tuvo Mateo al maestro que invirtió lo mejor para él.
que dio lo mejor para él, no porque el maestro le estuviera pidiendo. El maestro no le pidió banquetes, el maestro no le pidió nada material, el maestro no le pidió nada. Pero el don de Dios que estaba en Mateo, en Leví, hizo que se levantara e invirtiera y diera lo mejor para su maestro. ¿Sabe por qué dio lo mejor? Porque verdaderamente conoció que él era el dueño del oro y de la plata. Te doy el mejor banquete, maestro. Invito a mis compañeros y al mundo, porque esta fiesta vale la pena. Le doy lo mejor a mi maestro. Qué actitud tan hermosa la que vio el Señor en Leví. Definitivamente ya no merecía llamarse Leví. Leví quiere decir el que está pegado, unido. Este hombre se había despegado de todo. Se despegó del materialismo, se despegó del mundo, se despegó de las malas amistades, se despegó de la banca, se despegó de la avaricia, se despegó de todo. Se despegó y lo siguió. ¿Cómo le agradó al Señor estas actitudes? Hermano, la iglesia necesita en estos tiempos hombres que dejen todo por Él, que dejen vicios, que dejen cosas que coloca de primeras antes que a Dios, que deje su idolatría. ¿Idolatría a quién? Tal vez tú no tienes un ídolo de piedra, de yeso, pero tengas idolatría en el fútbol, en la televisión, en su hija, en su esposa, en su esposo. ¿En quién? ¿Cuál es tu ídolo? Déjelo. Deje esos ídolos, hermano. Déjalo todo. Deje esos amigotes que de nada te sirven, que para nada te van a ayudar sus amigotes. O tal vez tus familiares. ¿Sabe que hay familiares que aunque son familiares no ayudan en mucho? No te digo que los odies, que los rechaces, no. Pero si te son ocasión de caer y de tentación, apártate de ellos, ámelos y ore por ellos. Haga lo que hizo Mateo, invítelo a la mesa, invítelo a conocer al maestro. Levántese, hermano, en estos tiempos. Ya no hay tiempo de dormir, no hay tiempo de dejar todo pasar fácil. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos se acercan. Porque Jesús viene pronto, Maranata. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de seguir al Maestro. Ahora más que nunca, hermano. Es tiempo de darle lo mejor al Señor. El mejor tiempo, la mejor alabanza, la mejor oración, el mejor momento, la mejor ofrenda, lo mejor de tu amor, lo mejor de tu casa, lo mejor de ti. Déselo al Maestro. No le dé más migajas. Hágalo de Leví, dele el gran banquete. No le dé un banquetico al Señor, un banquete. Dele un gran banquete al Maestro. Dele lo mejor. Y cuando te critiquen, hermano, dele honra y gloria a Dios. Cuando murmuren, dele gracias a Dios. Cuando te desprecien y te rechacen, dele honra a Dios. Dele honra. Porque el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios se constituye en enemigo del hombre. Usted no está para que lo quieran, hermano. Que lo odien si quieren. Esté dispuesto a que lo critiquen. Porque usted buscó un mejor camino. Y ese no tiene pierde, hermano. Jesús no vino por sanos. Esta es una iglesia. Hay personas que me han dicho, ¿yo para qué voy a esa iglesia? En esa iglesia, Fuente de Amor, lo que hay son hipócritas. Lo que hay es gente que dicen cristianos y hacen las cosas y no me gusta. Y le dicen a uno. Pero yo me acuerdo de las palabras de Jesús. ¿Sabe que en la iglesia de Cristo
Usted no va a encontrar angelitos con alitas. ¿Sabe por qué? Porque este es un hospital. Esta casa es un hospital. Y Jesús dijo: yo no he venido para venir a traerme aquí a los sanos, a los que no tienen nada. Un hospital no está abierto. No, está abierto para los sanos. Si usted se va de urgencias para la EPS, solamente por un dolorcito en un dedo, lo devuelven porque no está enfermo. Y el doctor muy seguramente le dice: ¿qué hace aquí, señora, señor? Aquí necesitamos gente que se esté muriendo enferma de verdad. Así es la iglesia. Si usted está enfermo, venga a la iglesia. No deje que el diablo a usted lo engañe diciéndole: ¿yo para qué voy yo allá si allá hay imperfectos? Dígale amén, así es. Aquí hay imperfectos. Aquí estamos los enfermos. Por eso estamos aquí. Porque aquí es donde nos estamos sanando. Aquí es donde el Señor nos está limpiando, nos está lavando, nos está corrigiendo, nos está alentando, nos está sanando. Por eso no diga: ay, es que yo no estoy muy bien con Dios, yo no voy por allá. Cuando esté bien con Dios, mentira del diablo. Si usted espera para estar bien con Dios para venir a la iglesia, usted es un falso mentiroso, hijo del diablo. No espere estar bien con Dios, lo contrario. Entre peor esté con Dios, venga a la iglesia, porque necesita de las urgencias, necesita de esta clínica llamada iglesia, necesita del médico divino llamado Jesús el Maestro. Leví necesitó del Maestro. Leví estaba enfermo. Leví era un hombre despreciado por estafador, ladrón, mentiroso. Leví estaba enfermo, pero Leví, cuando vio a su maestro, cuando vio a su médico, dijo: esta es la oportunidad para ser sano. Y lo siguió al hospital celestial. Hoy en día Mateo es un hombre importante. Hoy en día leemos el Evangelio según San Mateo. Usted puede leer en su casa lo que dice Mateo capítulo 9 del verso 9 al 13. Puede leer lo que Mateo dijo de sí mismo cuando encontró a Leví, cuando encontró al maestro. Mateo escribió este evangelio glorioso. Ese publicano que se llamó Leví es el Mateo que hoy nos está hablando a nosotros a través del evangelio según San Mateo. Amigo y hermano que están esta mañana aquí, sea usted un verdadero Matillahu, sea un verdadero Mateo, tenga el verdadero don de Dios. Matillahu, Matillahu, don de Dios queremos en esta iglesia. Que esta iglesia sea un Matillahu, Dios, un Mateo con dones, no con dones de hacer milagros, milagreros para que la gente se sane y no vuelva a la iglesia, no. Que sean esos dones celestiales, el don de Dios, el don del amor, el don donde nos sanemos. Busque el verdadero don de Dios, hermano. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Activa el Matillahu, activa el Mateo que está en ti. Dele gracias a Dios. Gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Gloria a Dios, hermano.